Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Esperemos que hoy sea mejor que la clase pasada, que no se veía claro. Esperemos que Meet ya haya corregido sus problemas de plataforma y se vea mejor hoy la imagen. ¿Qué dudas tienen de la clase pasada, muchachos? ¿Ninguna duda? No, profe. Les voy a mandar una foto que le mandé al grupo B. Ahí va la foto en WhatsApp. En el caso del grupo B son 39 alumnos, en el caso de ustedes son 40 y tantos, 45 creo. Pero en resumen del lado derecho los ejes y del lado izquierdo de la población, la diferencia que es de grupo A en lugar de grupo B, y en lugar de ser 39 son 45. Eso es por si se veía borroso la clase pasada. Ellos me pidieron una foto de la pantalla y les di la foto de la pantalla. Entonces, en resumen, eso fue lo que vimos la clase pasada. Listo. Entonces, en esa foto que les estoy mandando está la población. En el caso de ustedes, ¿cuántos eran? 45. Sí, profe. Sí. Entonces, en el caso de ustedes, N es 45, nomás corrijan eso la foto, y es grupo A en lugar de grupo B, pero lo demás es igual que el de ustedes. Del lado derecho están los 4 ejes de descripción que vamos a ver, que son las medidas de tendencia central, las medidas no centralizadas, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Manejamos que en las medidas de tendencia central tenemos media, mediana y moda. Tenemos media, mediana y moda. En las medidas no centralizadas tenemos el valor mínimo, el valor máximo, cuartiles, deciles y percentiles. En las medidas de dispersión tenemos el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el rango intercuartílico y la desviación intercuartílica. Y en las medidas de forma tenemos 3, que es coeficiente de simetría, kurtosis y el diagrama de caja y sesgo. Esas son las 17 medidas que vamos a ver para describir una variable de tipo económico o de tipo empresarial. En este caso empezamos con el grupo. El grupo ustedes son 45 alumnos, los que dieron calificación, los que dieron promedio, y manejamos la clase pasada que de esos 45 alumnos, de n igual a 45, ¿cuál fue el promedio que nos dio la media aritmética? N igual a 45 promedios. Y nos dio una media aritmética de ¿cuánto? $89.77. 89.77 puntos, que es igual aproximadamente a 90 de promedio. Entonces, si le quitamos decimales, estamos hablando de un promedio de 90. Entonces, el grupo tiene un promedio de 90 de calificación. La pregunta mía fue si era confiable o no era confiable ese 90. Porque les dije que había un problema con la media aritmética, del cual ustedes echaban mano todos los semestres, pero que realmente
Era un defecto de la media aritmética. ¿Cuál es el defecto de la media aritmética? Que hay datos extremos. Hay unos que están demasiado por encima y demasiado por debajo de esa media. Pero ¿cuál era el problema de la media aritmética, el defecto? ¿Cuál es el defecto de la media aritmética, muchachos? Se los dije en la clase pasada. ¿Cuál es el defecto de la media aritmética? ¿Cuál es el defecto de la media aritmética, muchachos? El defecto es que afecta a valores extremos. El defecto de la media aritmética es que se ve afectada por valores extremos. Si, por ejemplo, tenemos puros 80, el promedio es 80, pero si en lugar de 5 80 tenemos un 100 con 4 80, entonces el promedio se va a ¿cuánto? Se va a 84. Entonces vean como un valor extremo de 100, cuando tienes puros 80, te sube el promedio 4 puntos. Eso es lo que hacen ustedes en los semestres. Buscan una calificación alta para elevar el promedio en las calificaciones bajas y tratar de subir su promedio. Pero lo mismo pasa si en lugar de tener una calificación alta, tienes una calificación baja. Si tienes un 60, esto les baja el promedio a 76. Entonces, si ustedes, un maestro les pone un 60, les baja su promedio a 76 y trae puros 80. Si les pone un 100, les sube el promedio a 84 si traen puros 80. Entonces, vean cómo la media se ve afectada por valores extremos y se jala hacia el valor extremo, en este caso hacia el valor alto y en este caso hacia el valor bajo. Entonces, ese es un problema de la media aritmética, que se ve afectada por los valores extremos. Y deben de tener cuidado en si hay presencia de valores extremos. ¿Por qué? Porque si en lugar de ser promedio son ingresos y son 80,000 pesos mensuales y un mes obtienen 100,000, les va a subir el promedio a 84,000. Y si ustedes se echan una deuda para pagar 84,000 pesos mensuales, 4 meses no van a tener con qué pagar los 84,000 pesos. Un mes les va a sobrar el dinero, pero los otros 4 meses no tienen con qué pagar los 84,000 pesos. Lo mismo pasa acá. Si tienen 76 de promedio y usted sienta el compromiso de 76,000 pesos, 4 meses tenían para pagar más y solamente un mes es el que no tenían para pagar los 76,000. Entonces, la media aritmética se ve afectada por valores extremos y ustedes deben de cuidar que no haya valores extremos en la información. ¿Qué pasa si tienen un 100 y 3 80 y un 60? Este 100 les sube el promedio a 84, ese 60 les baja el promedio. ¿Y cuánto les queda el promedio? Les sigue quedando de 80. Entonces, a pesar de que hay valores extremos, el 100 es extremo y el 60 es extremo, se equilibraron los dos valores extremos y le sigue dando 80 de promedio. Aquí realmente debería ser 80 el representativo y aquí 80 el representativo. Aquí se bajó a 76 cuando tienes 4 80 y un solo 60. El representativo debería ser 80. Aquí debería ser 80 en 84. Aquí es 80, que todos son 80. Y aquí se mantiene en 80 porque el valor extremo alto se compensó con el valor extremo bajo. Entonces, no necesariamente la presencia de valores extremos afecta a la media. Ustedes deben tener cuidado en ver si el valor extremo les está afectando la media o no les está afectando la media. Si sucede el caso del 84, el 100 les afectó la media.
Si sucede el caso del 76, el 60 les afectó la media. Pero si sucede este caso, el 60 y el 100 se compensaron y no les afectó la media. Por lo tanto, necesitamos encontrar una forma de medir la información, porque aquí tenemos 5 datos, pero puede tener 60, 70 o 100 datos, o los 45 datos de calificaciones que tienen ahorita. Yo no sé si ese 90 está afectado por valores extremos o no. No sé si ese 90 lo elevaron por medios altos o si ese 90 lo bajaron por medios bajos. Hasta ahorita sé que es 90, pero no sé qué está sucediendo aparte de que ese es 90. Entonces, el promedio es 90, pero no sé qué es lo que está sucediendo. ¿Dudas con eso? No. No. Ninguna duda. Entonces, tengan cuidado si hay valores extremos y presencia de valores extremos. Necesitamos encontrar una medida que nos permita ver si hay valores extremos o no. Otra característica de la media aritmética es que la sumatoria de xi es igual a n por la media aritmética. Es decir, la sumatoria de todos los promedios que ustedes tienen es igual a 45 promedios que tienen por 89.77. ¿Cuánto les da 45 por 89.77? ¿Qué significaba que esta sigma es una sumatoria de xi? X es la incógnita y la y es un contador, un subíndice, que es un contador. Es x1, x2, x3, x4, x5. En este caso, como n es 45, es x1 hasta x45. Como la x son promedios, en este caso la sumatoria de los promedios y. Es decir, la i es el promedio del alumno 1, el promedio del alumno 2, el promedio del alumno 3, el promedio del alumno 4, hasta el promedio del alumno 45. Y dice que eso es igual a n por la media aritmética. La media aritmética les da 89.77 y se multiplican por n, que es 45, ¿cuánto les da? A mí me dio 4.039.65. 4.000 puntos. 4.039.65. 4.039. Quiere decir que si ustedes suman los 45 promedios, la suma les dio 4.039. ¿Y el punto 65? ¿No importa? ¿Cuánto les dio la suma real, donde sacaron el 89.77? No sé. No, yo hablo de la multiplicación. O sea, sacaron un 89.77. ¿Cuánto les dio la suma de eso? No les pudo haber dado .65 porque eran puros promedios enteros. O les dio 4.039 o les dio 4.040. O este está mal. Ah, ok, está bien. Pues, ¿cuánto les dio la suma, muchachos? Entonces, ustedes sumaron 45 promedios y los dividieron entre 45 y me dicen que les dio 89.77. Quiere decir que la suma les dio o 4.040 o 4.039. ¿Cuánto les dio la suma? ¿No se acuerdan? ¿Cuánto les dio la suma, muchachos? Bueno, ¿qué importa? Si no están estudiando es cosa de ustedes. Entonces, la regla dice que la sumatoria de xi es igual a n por x, por la media aritmética. Si la media es 89.77, quiere decir que 45 por 89.77 es 4.039. La sumatoria de los promedios les dio 4.039. Esta regla es importante porque en lugar de promedios pueden ser ingresos. Y ahí van a tener cuál es el total de ingresos que tienen en los 12 meses, en los 15 meses o los 20 meses.
Si tienen el valor de la media y el número de meses que tuvieron ese ingreso, al multiplicar la media por el número por el tiempo, les va a dar la sumatoria de los ingresos. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Que en lugar de ser promedios estos, si fueran ingresos, al multiplicar la media por el número de datos que tienes, te daría la suma de todos los ingresos o de la suma de todos los datos. Eso es lo que te está dando multiplicar la media por el número de datos. Te da la sumatoria de la variable o de los datos que sumaste. Yo les decía que la media aritmética es un punto de equilibrio. La media aritmética es un punto de equilibrio, es una balanza. Siempre les dijeron en la prepa que era una balanza. Pero no es una balanza del número de datos. Porque vean cómo el 84 tiene 4 valores abajo del 84 y uno arriba del 84. El 76 tiene 4 valores arriba del 76 y uno abajo del 76. El 80 tiene dos valores arriba y 2 valores abajo del 80. Entonces, no siempre la media aritmética te da la mitad de los datos. Entonces, no es una balanza con respecto al número de datos. Si tú tienes 80 de promedio, no quiere decir que la mitad de tus calificaciones son por abajo de 80 y la mitad por arriba de 80. Eso no sucede con la media aritmética. Pero sí es un punto de equilibrio. ¿De qué es punto de equilibrio la media aritmética? No. La media aritmética siempre les dijeron que era una balanza. Les dijeron, la media aritmética es una balanza. Esta es la media aritmética. ¿Qué balancea la media aritmética? La sumatoria de las diferencias positivas y la sumatoria de las diferencias negativas. Eso balancea la media aritmética. Es decir, la media aritmética es una balanza entre las diferencias con respecto a la media positivas y las diferencias negativas. Esa es la media aritmética. Por ejemplo, aquí sí tenemos, y las diferencias es igual a xy menos la media. Esa es la diferencia y. Entonces dice que la suma de esas diferencias positivas es igual a la suma de las diferencias negativas. Si la diferencia es xy menos la media, es el dato menos la media. En este caso, si tenemos xy menos la media, tenemos 100 menos 84, te da 16. 80 menos 84 te da menos 4. 80 menos 84 te da menos 4. 80 menos 84 te da menos 4. Y 80 menos 84 te da menos 4. Si sumas, tienes 16 positivos, 16 negativos. Por eso dice que la media aritmética es una balanza entre la sumatoria de las diferencias negativas y la sumatoria de las diferencias positivas. Esa es la media aritmética, una balanza entre estas diferencias. La diferencia es xy menos la media. Si aquí pones xy menos la media, 80 menos 76 serían 4. 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 Y 60 menos 76 sería menos 16. Al sumarlos tienes 16 negativos, 16 positivos. Entonces, la suma de las diferencias negativas es igual a la suma de las diferencias positivas. Esa es la media aritmética. Una balanza, un punto de equilibrio entre las diferencias con respecto a la media. Esa es la media aritmética. Es el punto en el cual se equilibran las diferencias positivas con las diferencias negativas. Es decir,
la diferencia de los valores que están por debajo de la media con respecto a los valores que están por encima de la media. Entonces, la media aritmética es un punto de equilibrio entre las diferencias de los datos con respecto a la media. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si ustedes ven este y sacan la suma de las diferencias, xy menos la media que les da 100 menos 80, les da 20, 80 menos 80, 0, 80 menos 80, 0, 80 menos 80, 0, 60 menos 80, menos 20. La suma son 20 números negativos, 20 positivos. La suma de las diferencias positivas se equilibra con la suma de las diferencias positivas. Entonces, siempre la media les va a dar un punto de equilibrio entre las diferencias positivas y las diferencias negativas. Esa es la media aritmética que tanto manejan ustedes. Es aquel punto de equilibrio entre las diferencias de los valores que están por arriba de la media y las diferencias con los valores que están por debajo de la media. ¿Dudas? Yo no, gracias. Ninguna. Bueno, entonces sigamos con el tema. Entonces, la media aritmética es confiable siempre y cuando no existan valores extremos que la hayan afectado. Si hay valores extremos que la han afectado, deberán de corregir esa afectación y no confiar en la media hasta que tengan claro que ese valor extremo no esté afectando. Eso significa que si yo, ese 90 de promedio, si el grupo tiene valores extremos, no puedo confiar en ese 90, porque puede ser menos de 90, puede ser más de 90 el promedio del grupo. Hasta ahorita no sé si hay valores extremos. No sé si hay valores extremos. Lo único que sé es que el promedio es 89.77. Y esa es la primera medida de tendencia central. La media aritmética no es un punto de equilibrio entre el número de datos. Es decir, no es la mitad de datos arriba de la media y la mitad de datos abajo de la media. No es así. Porque vean cómo en el 84 hay 4 datos por abajo de la media y uno solo arriba de la media. Entonces no es un número de datos, no es la mitad de los datos de un lado y la mitad del otro lado. Vean cómo en el 76 tampoco es la mitad de los datos. En el del 80 sí es la mitad de datos arriba y la mitad de datos abajo de la media. Entonces la media es un punto de equilibrio entre la sumatoria de las diferencias positivas y las diferencias negativas de los datos. Es decir, un punto de equilibrio entre los valores que son menores a la media y los valores que son mayores a la media. Ese es el punto de equilibrio. Y sigue siendo un punto de equilibrio o una balanza la media aritmética. Bueno, no hay dudas. Ninguna duda entonces. Bien. Vamos a pasar a otra medida que es muy común o que se utiliza mucho en la economía y que la van a utilizar ustedes en algunas materias. Hay una medida que no se ve afectada por valores extremos. Esta medida se llama la mediana. ME es igual a la mediana. Y la mediana es el valor o el dato por debajo del cual está el 50%, entre paréntesis, la mitad de los datos. Entonces, la mediana es el dato
por debajo del cual está el 50%, o sea, la mitad de los datos. Esa es la mediana. Entonces, la mediana es el valor o el dato por debajo del cual está el 50% de los datos. Si es un punto de equilibrio, entonces la mediana está aquí. Esta es la mediana. Aquí tenemos 50% de datos y acá tenemos 50% de datos. Es decir, la mitad de los datos de un lado y la mitad de los datos del otro lado. Este sí tiene la mitad de los datos de cada lado y eso se llama la mediana. Si usted... No puede haber una mitad con más valor que el otro, los dos tienen que tener los mismos datos. Dice la mitad y la mitad. Por ejemplo, si tú tienes un 80, un 82, un 86, un 89 y un 90 y un 92, ¿cuál es la mediana? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mitad de 6 son 3. Quiere decir que la mediana está aquí. Aquí tiene 3 datos. El 86 y el 89, y aquí tiene 3 datos. 3 datos. Entonces tiene la mitad de los datos de un lado y la mitad de los datos del otro lado. Y lo que hacemos es sumar el 86 más el 90 y dividirlos entre 2. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto? 87. Aquí es 89. Ah, 87.5. Quiere decir que el 87.5 es igual a la mediana y es el dato que tiene la mitad de la información por debajo de él y la mitad de la información por arriba de él. Es decir, de los 6 datos que tienes, 6 datos tienen un valor menor a 87.5 y 3 datos tienen un valor mayor a 87.5. Es decir, el 50% de un lado y el 50% del otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la mediana es el valor central de la información por debajo del cual está el 50% de los datos y por arriba del cual está el 50% de los datos. Si tuviéramos el 80, el 82, el 86, el 89 y el 90, ¿cuál sería la mediana? El 86 sería la mediana. Tiene 2 datos por abajo y tiene 2 datos por arriba de él. Entonces, esta es la mediana, que es igual a 86. Tiene el 50% por debajo y el 50% por arriba. Entonces, la mediana es el valor por debajo del cual está el 50% de la información. Entonces, la mediana es el valor por debajo del cual está el 50% de la información. Es decir, la mitad de los datos están por abajo de la mediana y la mitad de los datos, a diferencia de la media aritmética, que no está la mitad de los datos por arriba ni por abajo, la mediana sí. La mediana te puede decir, este es el valor por debajo del cual tienes la mitad de la información y por arriba del cual tienes la otra mitad de la información. ¿No hay dudas? Profe, yo nomás que dice abajo del 50%, lo que está como en paréntesis, no sé.
El 50% entre paréntesis, la mitad se cierra el paréntesis de los datos. Ah, ok. Es el dato por debajo del cual está el 50%, entre paréntesis, la mitad se cierra el paréntesis de los datos. Gracias. Bien, entonces, ¿qué hacemos para saber cuál es la mediana? Acomodar todos los datos de menor a mayor. Primero, ordenamos los datos. Ordenamos los datos de menor a mayor. Segundo, sacamos la ubicación. Sacamos la ubicación de la mediana, que es el dato que corresponde a la mediana. El dato que corresponde a la mediana. Sacamos la ubicación de la mediana, coma, que es el dato que corresponde a la mediana. V es igual a n entre 2. V es la ubicación y n es el número de datos. Entonces, el paso número 1 es ordenar la información de menor a mayor. El paso número 2 es ubicar la mediana. La ubicación es el dato que le corresponde a la mediana. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los números? La n representa nada más el número de datos y hay un solo número de datos. No, aquí lo dicen. Que no, si dijera NI serían varios datos, pero si dice N, nada más es N, es el número de datos, la N. La N es el número de datos. N, si dijera NI serían varios datos, pero en este caso dice es N entre 2, que es el número de datos entre 2. Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. N es igual a 6. Quiere decir que la ubicación de la mediana es 6 entre 2 es igual a 3. Por eso sacamos el promedio entre el dato 3 y el dato 4. Es decir, si la ubicación te da par, te da entero. Acá teníamos 80, 82, 86, 89 y 90. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. N es igual a 5. La ubicación de la mediana es igual a 5 entre 2, igual a 2.5. Entonces, la ubicación me puede dar un decimal o me puede dar un valor entero. Si me da decimal, la ubicación de la mediana es el dato 3, el entero inmediato que sigue. Por eso sacamos el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, el dato 5. Esa la mediana es el dato 3. Este es el valor de la mediana. Entonces, si la división te da un decimal, la mediana es el dato inmediato superior. Si te da 2.5, el dato inmediato superior es el dato 3. Porque este es el dato 1, 2, 3, 4 y 5. Si la división te da 2.5, te da decimal, la mediana es el dato inmediato superior.
que es el dato 3. Y si la mediana te da un entero, ¿cuál es la mediana? Si la ubicación te da un entero, es el promedio del dato 3 y el dato que le sigue. Entonces la mediana es el promedio del dato 3 y el dato 4. Es decir, del dato que te dio la división y el dato que sigue. Entonces, la mediana es igual al dato 3 aquí, y el dato 3 dice que es 86. Entonces, la mediana es 86. Y acá dice es el promedio entre el 3 y el 4, que es 86 y 89. La mediana es 87.5. Entonces, ese es el criterio que tienen que tomar. Si les da entero la división o les da un número decimal la división. Si la división les da un número entero, la mediana es el promedio de ese dato más el dato que sigue. Si les da número decimal, la mediana es el dato inmediato superior. ¿No hay duda? No. Ninguna. Entonces, si no hay dudas, ustedes tienen 45 promedios. N es igual a 45 promedios. Quiere decir que la ubicación de la mediana es N entre 2, que es 45 entre 2. ¿Cuánto les da? 22.5. Quiere decir que la mediana es igual al dato número 23. El promedio número 23. ¿Cuál es el promedio número 23 después de ordenar la información? 90. El promedio número 23 es 90. Quiere decir que la mediana es igual a 90 puntos. ¿Ya está ordenada la información? Sí, profe, lo ordené en Excel. Ok. Entonces la información está ordenada. Quiere decir que la mediana es el 90. ¿Qué significa eso? Que 22 alumnos tienen promedio menor o igual a 90 y 22 alumnos tienen promedio mayor o igual a 90. Eso es lo que significa que la mitad del grupo está por debajo de 90 y la mitad del grupo está por arriba de 90. Entonces dice, 22 alumnos tienen un promedio menor o igual a 90 y 22 alumnos tienen un promedio mayor a 90. Aquí sí, la mediana me dice, la mitad del grupo tiene menos de 90 y la mitad del grupo tiene más de 90. O mayor o igual a 90 y menor o igual a 90. Porque puede ser que tenga 90, no necesariamente mayor. Entonces vean cómo la mediana solamente toma el número de datos. No le importa qué valor tenga el dato. Solamente toma el número de datos. Y como solamente toma el número de datos, no se ve afectada por valores extremos. Entonces la mediana dice, vete al dato que está al centro y ese es el dato por debajo del cual está la mitad de la información. Y ese es el valor de la mediana. Ahí no lo afectaron valores extremos bajos ni lo afectaron valores extremos altos. La mediana dice, no importa qué valor tengas más alto ni qué valor tengas más pequeño. La mediana no se ve afectada por valores extremos. Y vean cómo sigue siendo una medida de tendencia central porque tiende a ubicarse al centro. Ordenada la información, el 90 está más o menos al centro. El 89.77 está más o menos al centro. Entonces vean cómo la mediana y la media aritmética prácticamente son iguales. Prácticamente las dos medidas son iguales. La mediana y la mediana y la media aritmética son prácticamente iguales. Entonces ya tenemos dos medidas de tendencia central y las dos nos están dando muy parecidas.
Si las dos nos dan muy parecidas, el indicio es que no hay valores extremos. Cuando hay mucha diferencia entre la media y la mediana, se puede decir que hay valores extremos que la afectaron. Pero en este caso está muy parecido la media y la mediana. Nos dan información diferente. Una me dice cuál es el punto de equilibrio entre las diferencias con los valores más altos y los valores más bajos, y otra me dice cuál es el punto de equilibrio entre el número de datos más altos y el número de datos más bajos. En este caso, la mediana, que es 90, me dice que de los 45, 22 tienen menos de 90 o igual a 90, y 22 tienen más de 90 igual a 90. 45 entonces sería 22.5, no son los 22. O 23. Puede decir que 23 alumnos. ¿No hay dudas? Una. Bueno, la medida de tendencia central que sigue es la muda. Profe, yo sí una duda. Sí, dime. Ya ve que comenta que no, que el promedio no es muy confiable, por eso los valores extremos. Entonces, cuando ya la mediana da igual al valor otro, sí, sí puede ser confiable. Si yo dije que la media aritmética no es confiable en la presencia de valores extremos. Tú necesitas demostrar si hay o no valores extremos. Ahorita no lo hemos demostrado. Pero si la mediana y la media son similares, te da indicios de que no hay valores extremos. Pero todavía no te afirma que no hay valores extremos. Pero te da un indicio de que no hay valores extremos. Si la mediana y la media son parecidos. Te da indicios. Ok, gracias. Después vamos a ver una medida que sí te dice si hay o no hay valores extremos. Pero que sean parecidos la media y la mediana, te da indicios de que no hay valores extremos. No te asegura nada, pero sí te da indicios. Vamos a ver la moda. La moda es el dato que más se repite. El dato que más se repite es la calificación que más se repitió en el grupo. Entonces, ustedes me tienen que decir cuál es la calificación que más se repite, si es que existe una calificación que se repitió. ¿Cuál es la moda de los 45 alumnos? ¿Qué calificación se repitió más en el grupo? 94. 94. 94 es la moda, 94 puntos. ¿Cuál es la frecuencia relativa de la moda? De los 45 datos, ¿cuántas personas tienen 94? ¿Cuántas personas tienen 94 de las 45, que fue el dato que más se repitió? 6. Seis. 6. Entonces, la moda es 94 y 6 de 45 alumnos tienen ese 94. Ese es un indicio y es un indicador para saber si hay un valor que se está repitiendo o hay un valor que se repite mucho en la información. Pero es importante relacionar la moda con su frecuencia relativa. La frecuencia relativa es cuántos datos de la población tienen ese valor. En este caso, 6 de los 45 alumnos tienen 94 de promedio. A la hora de interpretarlo, ustedes verán si es importante que sean 6 o son pocos alumnos realmente la moda. Pero ya tenemos aquí las tres medidas de tendencia central con su característica, cada una de ellas. Media, mediana y moda. ¿Qué nos arroja cada una de ellas? Una me dice cuál es el punto de equilibrio entre las diferencias menores y mayores a la media. Otra me dice cuál es el punto de equilibrio en cuanto al número de datos, que es la mediana. Y otra me dice cuál es el dato que más se repitió. Entonces, son las tres medidas de tendencia central más comunes en la estadística: media, mediana y moda. Ventajas de la media aritmética es que si no hay valores extremos, la media aritmética es confiable. Desventaja es que si hay valores extremos, la media aritmética
no es confiable. Características de la mediana es que es el punto central de la información, es decir, el punto por debajo del cual está el 50% de los datos y por encima del cual está el 50% de los datos. Es decir, la mitad de los datos están por abajo de la mediana y la mitad de los datos está por arriba de la mediana. Si ustedes tienen 45 promedios, quiere decir que 22 promedios o 23 aproximadamente son menores o iguales a 90 y 23 mayores o iguales a 90. Y la moda me dice qué dato se repitió, si hay una información repetitiva. Y eso es importante a la hora de tener información de ingresos, de egresos o de ventas. ¿Dudas, muchachos? Con eso terminaríamos medidas de tendencia central para serie de datos. Acuérdense que estamos viendo serie de datos. ¿Por qué son serie de datos? Porque los 45 datos que les di son cada uno de los promedios. No están agrupados por intervalos. Y en este caso los 45 datos no están agrupados por intervalos. Es uno por uno los 45 datos. Los promedios que me dieron ustedes son datos continuos o discretos. Continuos. ¿Por qué son continuos? Si son enteros no pueden ser continuos. ¿Cuál es la diferencia entre un dato discreto y un dato continuo? ¿Cuál es la diferencia entre un dato discreto y un continuo, muchachos? Valores enteros Que son unidécima. discretos y continuos tenían decimales. El discreto son puros valores enteros y los 45 promedios que me dieron ustedes son puros valores enteros. Por lo tanto, en este caso, los promedios son datos discretos, no continuos. Si hubieran tenido decimales, serían datos continuos. Pero como no me dieron decimal, me dieron nada más la parte entera del promedio. Entonces, los promedios son datos discretos. Entonces, tengo 45 datos discretos a los cuales les estoy aplicando la estadística descriptiva. El paso número 1 es, antes del paso 1, primero defino la población y definimos la población. Y pusimos la clase pasada, me ayudaron ustedes a definir la población, que son promedio de alumnos de tercer semestre, grupo A, turno matutino, Campo La Paz, carrera en negocios e innovación económica, departamento de economía, Universidad Autónoma de California Sur, agosto del 2020, algo así. Entonces, definí bien la población. Apliqué el método científico y el paso 1 es recabar la información y fui a recabar la información de los 45 alumnos de primera mano porque me la dieron directamente ustedes. Por lo tanto, la fuente de información es confiable. Me la dio directamente el alumno su promedio. Después de tener los 45 datos, los organicé y los ordené. Decidimos ordenarlos de menor a mayor para poderlos trabajar y se ordenó la información de menor a mayor. Después de eso, la presentación se hizo una tabla, tienen una tabla con los 45 promedios organizados de menor a mayor. Después de tener la presentación en una tabla, se decidió el análisis y el análisis es un estudio descriptivo. El estudio descriptivo nos pusimos de acuerdo y son 4 ejes de descripción con 17 variables a manejar. Las 17 variables tienen, cada una de ellas nos arroja información diferente y lo que estamos viendo ahorita es aplicar la estadística descriptiva a los 45 alumnos. Ahorita yo no sabía nada del grupo A ni del grupo B. Ahorita sé que hay 54 alumnos en la lista, que hay 45 alumnos que están asistiendo regularmente a clases, que hay aproximadamente 5 alumnos que no están en la lista, pero que están en clase y me dieron su promedio, y que de los 45 que están asistiendo generalmente a clases, el promedio es 89.77, la media aritmética 90 y la mediana es 94.
Esos 3 datos tengo de ustedes ahorita. No tenía nada de información de ahorita, ya tengo información de ustedes. Hay 6 alumnos con promedio 94 que se repitieron. Hay 23 alumnos con calificación menor a 90 y 23 alumnos con calificación mayor a 90. Y un promedio de 89.77, aproximadamente 90. Eso es lo que sé hasta ahorita. Pero necesito más información, porque ya sé que hay 23 alumnos con una calificación mayor a 90 y hay 23 alumnos con una calificación menor o igual a 90. Pero ¿qué tan menor a 90 y qué tan mayor a 90? Necesito más información. La información que tengo hasta ahorita me da idea de por dónde está el grupo, pero no sé qué tan abajo de 90 ni qué tan arriba de 90. Entonces me voy al segundo eje de descripción. El segundo eje de descripción son las medidas no centralizadas, que es el valor mínimo, el valor máximo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, deciles y percentiles. Entonces, ¿qué son las medidas no centralizadas? Las medidas no centralizadas son aquellas que me dan información, pero que no necesariamente tienden a ubicarse al centro de la información. Por eso dicen no son centralizadas. El mínimo no es centralizado, no se ubica al centro, es el menor dato. El máximo no se ubica al centro, es el dato mayor. El cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 no necesariamente se ubican al centro, se distribuyen a lo largo de la información. Entonces yo tengo ahorita n igual a 45 promedios, que son los promedios del grupo. ¿Cuál es el promedio mínimo? De esos 45, ¿cuál es el promedio mínimo? Creo que era 75. 75 puntos. Ok, ahora sé que la mitad del grupo está entre 75 y 90. ¿Cuál es el promedio máximo? 97. 97 puntos. Fíjense cómo ahora tengo más información. Ahora sé que 23 alumnos tienen un promedio entre 75 y 90 y 23 un promedio entre 90 y 97. Cosa que no sabía al inicio. Ahora ya sé que 23 alumnos tienen un promedio entre 75 y 90 y 23 alumnos un promedio entre 90 y 97. Eso sé del grupo ahora. Ya tengo más información, pero quiero más información. Quiero más información del grupo. Y les repito, esto podrían ser ventas, ingresos, egresos, oferta, demanda. En lugar de ser 75 puntos, podrían ser 75,000 pesos de ingresos diarios, semanales, mensuales. En lugar de ser 75 puntos, podría ser 75%, porcentajes. Es decir, las unidades podrían ser cualquier variable en la que estamos manejando ahorita. En este caso son puntos porque son promedios. Entonces, ya tengo más información. Mi grupo, 23 alumnos están entre 75 y 90 y 23 alumnos entre 90 y 97. Ya tengo más información. Observen una cosa, si la pueden observar. La mitad del grupo entre 90 y 97 tiene 7 puntos de diferencia. 23 alumnos están a 7 puntos de diferencia. Y los otros 23 alumnos están entre 75 y 90. ¿Están a cuántos puntos? A 15 puntos de diferencia. Y es la misma número de alumnos. 23 alumnos tienen 7 puntos de diferencia entre ellos y 23 alumnos tienen 15 puntos de diferencia. Entonces, el 50% mayor tiene 7 puntos de diferencia porque está entre 90 y 97. Entonces, vean cómo esto me da más información. 50% del grupo, igual a 23 alumnos, tienen 7 puntos de diferencia.
porque la mediana es 90 y el máximo es 97. Y el otro 50% del grupo, o sea, los otros 23 alumnos, tienen ¿cuántos puntos? Serían 75, 5, 15 puntos de diferencia. Entonces, la mitad del grupo tiene 15 puntos de diferencia entre el 75 y el 90, y la otra mitad tiene 7 puntos de diferencia entre el 90 y el 97. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque tengo 23 alumnos más concentrados que los otros 15. Tengo 23 alumnos con más concentración que los otros 15. Y eso es importante saberlo. ¿No hay dudas? No. No. Entonces vean cómo estamos describiendo una variable cuantitativa y le estamos sacando información a los datos. Y esto puede ser cualquier variable, muchachos. Pero quiero más información. Y más información son lo que se conoce como cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? La mediana, ¿qué es la mediana? Es el valor o el dato que te divide la población en dos partes iguales. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es el dato que te divide a la población en dos partes iguales. La mitad de los datos están por abajo de la mediana y la mitad de los datos están por encima de la mediana. Esa es la mediana. Los cuartiles, ¿qué hacen los cuartiles? Te dividen a la población en 4 partes iguales. La mediana te divide en 2 partes a la población. Los cuartiles te dividen en 4 partes a la población. Entonces, la mediana te divide a la población en 2 partes. Los cuartiles te dividen a la población en 4 partes. Entonces, si tú tienes el valor mínimo y luego tienes el valor máximo, la mediana te divide 50% por abajo, 50% por arriba. Entonces, la mediana te divide en 2 partes a la población. La mitad de los datos por abajo de la mediana, la mitad de los datos por encima de la mediana. Por eso se llama mediana. Mediana viene de mitad, la mitad de un lado y la mitad del otro lado. Cuartiles viene de cuartos, de cuartas partes. Entonces, quiere decir que si tú tienes el mínimo y tienes el máximo, los cuartiles te dividen la población en 4 partes iguales. Aquí tienes el 25% de los datos, aquí tienes el 25% de los datos, aquí el 25% de los datos y aquí el 25% de los datos. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Entonces, esta te divide en 2 bloques del 50%, esta te divide en 4 bloques, cada uno del 25%. Cada bloque del 25%. De tal forma que si yo tengo n igual a 45, 45 entre 4, ¿cuánto es? 11.25. 11.25, aproximadamente 11 alumnos están aquí, 11 alumnos están aquí, 11 alumnos están aquí y 11 alumnos están aquí. La mitad te dice aproximadamente 23 alumnos están aquí y aproximadamente 23 alumnos están aquí. Entonces, la mediana te dice 23 alumnos están aquí abajo y 23 están por arriba. Lo que hacen los cuartiles es te divide más a la población para que conozcas un poco más. Te dicen 11 están en el 25% más bajo, 11 están en el 25% que sigue, 11 están en el 25% que sigue y 11 en el 25% más alto.
Eso es lo que hacen los cuartiles. Te divide en 4 partes iguales o en 4 bloques. Y si tengo 45 alumnos, quiere decir que 11 están aquí, 11 están aquí, 11 aquí, 11 aquí, son más o menos 44. Falta uno, pero aproximadamente 11 alumnos. Por eso les dije aproximadamente. Aquí se pasa uno, aquí le falta uno. Entonces dice, aquí hay 11 alumnos. En este cuartil hay 11 alumnos. Por abajo del cuartil 1. Por abajo del cuartil 1 hay 22 alumnos. Y por abajo del cuartil 3 hay 33 alumnos. Y por abajo del cuartil 4 hay 44 alumnos. Entonces tenemos 3 cuartiles. Hay que sacar los cuartiles. Entonces la mediana te divide en 2 partes iguales. Los cuartiles te dividen en 4 bloques. Entonces, la mediana, los cuartiles te dicen cuántos alumnos están en el 25% más bajo de los promedios, cuántos están en el 25% más alto de los promedios y cuántos están al centro de la información. Pues por eso es importante los cuartiles. Los cuartiles te dicen, te dividen en 4 bloques iguales, de tal forma que tienes 11 datos en la parte más baja, 11 datos en la parte más alta, 11 datos en la parte intermedia, en la intermedia baja y la intermedia alta. Habría que sacar ahora los cuartiles 1, 2 y 3 para saber por debajo de qué promedio está el 25, esos 11 alumnos del 25% más bajo y por debajo del cual está esos alumnos del 25% que sigue. ¿No hay dudas? Y dime. Sí, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy me voy a quedar en que los cuartiles dividen la población en 4 partes iguales. Y la siguiente clase vamos a ver cómo sacamos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Por ahorita sé que en el cuartil 1 hay 11 alumnos, en el cuartil 2 hay 11 alumnos, en el cuartil 3 hay 11 alumnos. Bien, si no hay dudas, muchachos, los veo el viernes y el viernes obtenemos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Sale, muchachos, los veo el viernes. Hagan una- Vale. no está